capítulo 10, los versos desde el 25 hasta el 37. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos del 25 hasta el 37. Y dice así de esta manera. Quizás estoy leyendo una versión un tanto diferente a la que tú tienes, pero en esencia va a ser lo mismo. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con esta historia. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, se acercó y cuando vio al hombre, sintió compasión de él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, dijo Jesús, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Y este texto es posible que lo hayas escuchado muchas veces en tu vida. Es posible que hoy sea la primera vez que lo escuches. Pero quiero que miremos algunas cosas que debemos tener claras antes de intentar extraer cualquier enseñanza. Lo primero que nos está diciendo el texto es que un determinado día se acercó a Jesús un experto de la ley, un sabio de la ley. La Reina Valera quizás nos dice un doctor de la ley. ¿Puede ser? ¿La tiene algunos por allí? La cuestión era alguien que estaba enseñado y conocía y sabía y estaba bien instruido en estas materias. Ahora, la misma Biblia nos está diciendo cuáles son las intenciones con las que este maestro, que sabe mucho, que representa a los religiosos que sabían de la época, cuál es la intención con la que se está acercando a Jesús. Nos dice que se acercó, ¿para qué? ¿Para qué? Para probar a Jesús. Para probar a Jesús. Verso 25. Y se acercó para probarle con la pregunta de qué debía hacer para heredar la vida eterna. Ahora, Jesús le contesta: ¿qué dice la ley? Y él cita algo que Jesús también había citado para resumir la ley. Ama a Dios con toda la fuerza de tu corazón, con tu alma, con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero Jesús le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿O cómo lees? O como dice esta interpretación que me gusta un tanto más, ¿cómo interpretas lo que has leído en la ley? ¿Cómo analizas? ¿Cómo has asumido lo que has leído en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces el hombre le contestó estas cosas. Y es cuando Jesús le dice, fácil entonces, hazlo. Pero él, al verse acorralado, entonces la misma Biblia también nos habla de la intención de su corazón, verso 29, mírenlo ahí en su Biblia. Y dice que el hombre, ¿qué quiso hacer? Justificarse. Y entonces ahí le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y esto de quién es mi prójimo es un defecto que tenía su interpretación de la ley. Porque ellos habían hecho leyes de las leyes. Y para ellos habían prójimos que eran de sus clanes específicamente. Mi prójimo es el fariseo que está conmigo, mi prójimo es el escriba que está conmigo, mi prójimo es. Habían otros que abarcaban un poquitico más. Mi prójimo es el judío junto conmigo, el israelita. Pero habían hecho su propia interpretación. Y él, para justificar su conducta de que no amaba a todos como debía quizás amarlos, de que no estaba haciendo las cosas como verdaderamente debía hacerlas, pues dice esto. Entonces Jesús comienza a contar esta parábola, que es la que hoy estamos aprendiendo de ella, estudiando. Y es cuando le dice que bajaba un hombre. Nótese que algunas versiones dicen que este hombre era judío. Algunas simplemente no mencionan de qué nacionalidad era, y la mayoría de los eruditos quieren irse por aquí. Simplemente Jesús no quiere mencionar de qué nacionalidad es, porque quería dejarle ver claro a este hombre estudioso que eso no era lo que más importaba. Simplemente alguien estaba descendiendo, unos ladrones lo atacaron, le robaron, lo dejaron tirado, medio muerto. Y comenzaron a pasar un grupo de personas en esta historia. Quizás creada, quizás real, pero con una enseñanza que Jesús quería transmitir. Pasó un sacerdote por allí. Y un sacerdote quizás venía de regreso del culto, muy bien vestidito, había terminado de adorar a Dios. Un sacerdote era la cara de Dios en aquella época, era la religión en aquella época. Si alguien debía acercarse, era él. Pero nos dice la Biblia que él venía por esta calle y en la acera se encontró con aquel fenómeno y cruzó al otro lado de la acera. Específicamente nos dice la Biblia que se puso al lado opuesto del camino y siguió de largo. Y quiso mirarle. No quiso enterarse. Se hizo de la vista gorda. También pasó luego un ayudante del templo o un levita, como dice. Y este hizo lo mismo también. Pasó del otro lado, al lado opuesto de donde estaba el dolor, el sufrimiento, brincó. Y miren qué interesante que los levitas eran gente que no tenían tierra, que vivían fuera del pueblo de Israel. Eran quienes más debían estar quizás comprometidos con los necesitados, con los forasteros, con los desposeídos, por experiencia propia. Pero también pasó de largo. Entonces llega al punto de la historia en el que dice, pasó un samaritano despreciado por ustedes, por la pugna que ustedes tienen y que todos conocemos, entre judíos y samaritanos que no se llevan entre sí. Y este samaritano fue quien detuvo su dinámica diaria. Fue quien dejó de pensar en lo que tenía que hacer después. Se acercó a la persona
dice que cuando le vio en el estado que estaba, sintió compasión de él. Y no solo sintió compasión de él, sino que nos dice el verso 37, por boca del mismo erudito, ¿qué nos dice? ¿Qué más hizo? Aparte de sentir compasión, verso 37, usó misericordia, mostró la compasión. Fíjense, el samaritano despreciado sintió compasión, pero además mostró la compasión. Tengo además que contarte lo que leímos para que lo entienda completo, que alivió sus heridas, lo montó en su propio burro, lo llevó hasta un alojamiento y no lo dejó tirado allí, sino que cuidó de él. Y además le dijo al posadero: lo que daste yo lo voy a pagar cuando yo regrese por aquí, si no te alcanza con estos 2 denarios que yo te he dejado. Que es el salario de 2 días para una persona, quizá. Entonces, ahí Jesús le cambia la bola a este estudioso de la ley y le dice: ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Pero la pregunta, ¿cuál había sido? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: no. ¿Quién fue el prójimo de aquel que estaba tirado allí? Y el hombre contestó: ¿qué contestó? El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: ve, ahora tú ya lo mismo. Yo quiero compartirte algunas enseñanzas de esta historia que te acabo de relatar una vez más después de haberla leído. Y la primera es esta: las interpretaciones propias de la ley de Moisés les estaba llevando a los religiosos de aquella época en un sentido contrario al que éstas iban. ¿Por qué yo le digo esto? Se lo digo por el momento en el que Jesús se está acercando a él, conversando con él, le está diciendo qué dice la ley de Moisés acerca de qué debes hacer para heredar la vida eterna. ¿Cómo tú lo has interpretado? ¿Cómo lo lees? Y verdaderamente él estaba viviendo la interpretación que él tenía de la ley de Moisés, una interpretación errónea. Yo debo hacer para... Él había tenido la interpretación errónea de que su prójimo solo era el judío junto a él, el de su clan, el que él quisiera en determinado momento, el que le cayera bien, su propia interpretación. Y miren esto, aún él siendo un intérprete, un maestro, un experto, un profundo conocedor, el verso 25 nos dice que cuando él se acercó a Jesús con una pregunta tan loable como ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, él lo está haciendo con un corazón falso para probar a Jesús. Y esto una vez más nos dice también de cuán equivocados estaban en la interpretación que ellos tenían de la ley que Dios les había dado, porque tenían al mismo Mesías enfrente y le estaban condenando, le estaban probando constantemente. De hecho, hay algunos hoy que aún no han reconocido que ese Cristo estuvo en esta tierra y que fue el Cristo que pagó por todos. Algunos judíos tan contracorriente iban, tan perdidos estaban. Habían hecho su propia interpretación, la habían asimilado y creían que así estaban bien. Aún conociendo todo lo que conocían, no lo vivían, no lo practicaban, no le interesaba. Es por esto que Jesús en el verso 28 tiene que decirle: tú no sabes todo, solo hazlo. Si puedes. Pero ellos lo conocían, ellos lo sabían. Ellos cargaban incluso a otros con más leyes.
pero tampoco lo hacían. Aún conociendo aquella ley, verso 29 dice que el hombre quería justificar sus acciones. Él sabía lo que tenía que hacer, pero él quería justificar lo malo que le estaba haciendo, quizás con alguna otra ley, quizás con alguna otra escritura. De hecho, dicen los estudiosos que alguna de las escrituras que ellos usaban era esta de que no sé ahora mismo dónde está, pero era esta de que debías como odiar, repudiar a tu enemigo. Que Jesús contracorriente también viene y derrumba ese pilar. Pero lo habían puesto específicamente para este grupo, los samaritanos. O sea, que sus propias concepciones, lo que alguien les había enseñado, lo que ellos carnalmente, humanamente habían diseñado, les estaba alejando tanto y tanto y tanto de Dios que ya no podían verle. Si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 22, usted se va a encontrar con Pablo relatando su testimonio. Pablo, Saulo de Tarso. Y usted rápido va a identificar por qué yo lo menciono a él. Pero se lo quiero leer, porque a eso vinimos. Pablo está relatando su testimonio, Hechos 22, del 1 al 8, y dice: hermanos estimados padres, escuchen mientras presento mi defensa. Está predicando el evangelio y ahora aquí está presentando una defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, en una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Tuve las mejores enseñanzas que se podían tener en la época. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hacen hoy. Ahora dice el verso 4, que es el punto que yo quiero que usted mire. Dice: perseguí a los seguidores del camino, a los cristianos, acosando a algunos hasta la muerte. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Este Pablo, alguien con la ley de Dios mal interpretada y con una justificación para en nombre de ella matar, ajusticiar, acabar. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco. Voy a saltar al verso 6. Y cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz intensa del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si tú conoces mi ley, ¿por qué estás en mi contra? Porque has hecho una interpretación propia para ir en contra mía. Para vivir como quieres, para vivir justificando tu manera de vivir. Tienes todo lo que necesitas ahí. No lo tuerzas. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, no te engañes más. No te engañes más. Estás en contra mía. Así es que aquella gente, con sus propias interpretaciones, estaban yendo en sentido contrario de lo que Jesús quería. Número 2. Cruzar al lado opuesto del camino. Para estos que tipificaban la religión de la época aquí, cruzar al lado opuesto del camino les igualaba a los ladrones y le convertía en cómplices de aquel ultraje. Yo quiero que usted mire algo conmigo. En el verso 31, en el verso 30 está hablando de los ladrones. Míralo en su Biblia allí. Dice que ellos lo atacaron, le quitaron la ropa, le pegaron. ¿Y qué hicieron con él? Dice que lo dejaron allí, tirado, medio muerto. Cruzaron para la otra acera y salieron caminando. Pero ahora viene este sacerdote del que yo te hablé, que debía detenerse, que debía. Y él no golpeó, él no robó,
él no quitó ropa, pero repitió la misma conducta de aquellos ladrones. Lo dejó tirado. Cruzó al otro lado, al lado opuesto. Y eso ante un Dios santo que está demandando de ti que te identifiques con aquellos seres creados a su imagen. No tiene otra manera de mirarlo que tú eres tan malo como aquellos mismos ladrones que le golpearon, que le robaron y que lo dejaron ahí tirado. No fue que tú estabas ocupado y lo dejaste allí. No fue que estás en la misma categoría de ellos, en el mismo punto de ellos. Lo mismo hicieron el sacerdote y el levita. Los encargados de hacer misericordia, los encargados de repartir el pan, los religiosos que amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, los que tenían el lema puesto. Eso se hacían los de la vista gorda, como decimos nosotros. Y Jesús les estaba condenando. Les estaba diciendo, ustedes son iguales a esos ladrones. Esta es una historia con la que les quiero enseñar. Les estaba diciendo Jesús que se asemejaron a ellos. Y si aún usted le suma que quizás venían de adorar a Dios en el templo, más macabro aún. Más macabro aún. Así es que cuando cruzamos a ese lado opuesto del camino, como ellos, estamos en la misma condición de ellos. Número 3, mostrar compasión y entrega por la gente creada a la imagen de Dios es amar al Señor y amar al prójimo. Así es como se materializa, así es como se hace. Entonces Jesús introduce aquí en la historia al samaritano despreciado por los judíos, que en la interpretación de ellos de la ley no le tenían por prójimo. Por eso es que él quiere justificar y preguntarle. Pero es este a quien Jesús usa para mostrar a alguien haciendo lo que Dios quería. Y este olvidó su agenda. No le importó quién fuera que estuviera allí para detenerse a ayudarle, si fuera o no judío. Simplemente se acercó, se salió de su camino, de lo que tenía que hacer, olvidó el checklist que tenía para ese día, lo vio en esa condición, dijo, este necesita ayuda, sintió compasión y cuidó de él. Y hice una diferencia aquí cuando te releía esta historia, porque a veces sucede que podemos sentir compasión y no llegar a mostrar compasión. A veces estamos postergando esa idea que Dios ha puesto en nuestra mente una y otra y otra. Y el Señor te dice, acércate, háblale, dile, dale, llévale, ayúdale, muéstrate. Y tú estás postergando y postergando. Pero este no solo sintió compasión, sino que la mostró. Entonces, Dios trae a mi mente este texto en Mateo 9, del 35 al 38. Puedes buscar, pero también lo leeré para ti. Mateo 9, del 35 al 38, donde dice que Jesús recorrió todas las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias acerca del reino, sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando vio a las multitudes, ¿qué dice?
tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, vemos a un Jesús que está viendo al desposeído, que está viendo al pobre, que está viendo al necesitado. Y no solo siente compasión en su corazón, sino que muestra compasión. Pero si usted se mete un poco más profundo en esta idea, Jesús no mostró compasión cuando le multiplicó los panes y los peces solo. Jesús no les mostró compasión solo cuando sanaba a alguien. Jesús les mostró compasión cuando en la cruz se entregó por ellos y dio su vida, porque era lo que necesitaba. Y esta es una bella historia que humanamente nosotros pudiéramos decir: Dios nos está llamando a ser muy buenos samaritanos en esta tierra. Pero no. Esa es la segunda parte. Esta es la historia de aquel que lo tenía todo, pasó por un camino, te vio a ti tirado allí y a mí, sintió compasión, se acercó, limpió tus heridas, te salvó, te rescató, te hizo libre. ¡Aleluya! Esa es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y quien no ha sentido eso y ha estado por años en la iglesia, como yo, que pasé casi toda mi adolescencia en la iglesia sin conocer a Dios, necesita decirle: aquí estoy tirado, no puedo hacer nada. Pasó la religión, no me miró. Pasó esta época, no me miró. Pasaron las personas igual a mí y tampoco me miraron. Mis amigos no me miraron. Te necesito. Jesús es el perfecto samaritano. Que siente compasión y alivia a las personas. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, le estamos imitando a Él. Cuando nosotros hacemos lo mismo, estamos siguiendo sus pasos. Estamos simplemente diciendo: Él lo hizo conmigo y tengo la motivación suficiente para hacerlo porque lo disfruté, lo viví. Alguien sanó mis heridas, alguien limpió mi corazón, alguien me transformó. El Cristo en la cruz. Así es que cuando muestras compasión por el prójimo, estás amando a ese ser creado a su imagen. La última enseñanza de este texto que te comparto: los que caminan al lado opuesto quieren saber quién es su prójimo, pero lo importante es ser el prójimo para alguien. ¿Me explico? Es muy interesante que este aspecto de la ley, lo que le pregunta a Jesús es: ¿quién es mi prójimo? Y que Jesús le responde: ¿cuál de los tres te parece que fue? Y que él mismo responde: el que mostró compasión. Porque Jesús quería que él se concentrara más en lo que estaba a su alrededor que en él, en dar que en recibir. Aquel que ha recibido constantemente está pensando en cómo va a dar. Y tristemente a veces nosotros, como seres humanos, a veces estamos pensando más en nuestra necesidad, en ver cómo a alguien le puedo sacar yo algo, en ver cómo alguien me puede de alguna manera bendecir, que en yo bendecir a otro. Y Jesús lo que les está diciendo aquí es: estás tan lejos que estás pensando más en quién es tu prójimo, pero lo importante es saber de quién tú vas a ser el prójimo. Tan preocupado estaba él en su idea. Escucha esto: que el hombre, cuando le contesta a Jesús, las palabras que él habla para hablar de samaritano, ¿cuáles son? Jesús le dice: ¿quién fue el que mostró misericordia? Mire usted el verso 27 y dígame usted cómo respondió él a aquel hombre. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién fue? Jesús preguntó:
¿Cuál fue el prójimo del hombre atacado? Y aquel experto contestó, ¿quién fue? El que tuvo de misericordia. Tan aferrado seguía a él y a su deseo, que él no podía ni tan siquiera pronunciar con su boca el samaritano. Él podía haber dicho, el samaritano fue. Pero ni por su boca podía pasarlo, no podía ponerlo ni tan siquiera en sus labios. ¿Usted ha visto hasta qué punto llega la aberración del hombre con tal de sostener sus maneras de pensar, sus criterios, establecer sus pensamientos? Aún con todo lo que Jesús le estaba diciendo, él no había querido entender. Entonces, hasta aquí ha sido muy fácil. Y con esto termino en minutos. Hasta aquí ha sido muy fácil hablar del experto, hablar del levita, hablar del samaritano. Pero ahora es cuando hablamos de ti y de mí. En esta época, en este siglo en el que Dios nos ha puesto a vivir. Y si me dejas hablarte fuerte, ese experto de la ley que repudiamos, eres tú. Soy yo. Cuando en mi deseo egoísta solo estoy pensando en mí, en mi pecado. Ese levita que pasó por allí y no miró, somos nosotros. Somos nosotros. Porque si usted mira, no hay nada bueno en nosotros que nos motive a hacer eso. Y tristemente, cuando nos motivamos y revisamos el corazón, a veces lo que hay en el interior es deseo de ser reconocido, deseo de cumplir con una agenda, deseo de cumplir con un plan, deseo de que esta persona me agradezca por lo que yo hice por él. No estamos muy lejos de ello. Así es que debes tener cuidado de que tus propias interpretaciones de lo que Dios ha dicho en su palabra te estén llevando en sentido contrario de lo que Él dice. Seguidor de Dios de esta época, hijo de Dios de esta época. El sacerdote y el levita que cruzan a la acera del lado opuesto y se hacen de la vista gorda, somos nosotros. Cuando Dios nos está llamando a hacer algo y preferimos estar en nuestra comodidad, no pasar trabajo. Yo les comparto a mis hermanos de mi grupo en Tampa que Dios me ha estado llamando últimamente a sacrificarme por la gente, como Cristo lo hizo por mí, a pasar trabajo por la gente, a que me cueste ayudar a alguien, que no sea tan fácil, que no sea tan cómodo, a sacrificar de lo mío para bendecir a otro. Eso fue lo que hizo Cristo por mí. No tengo ninguna deuda, no tengo que hacerlo para ganar nada, simplemente es lo que fluye, es lo que sale. Y Él lo moldea en el corazón. Y esa es la iglesia que Dios quiere que se levante en esta generación y rompa todas las barreras que se han establecido con los criterios humanos, con las interpretaciones humanas de lo que es la iglesia. Una iglesia que no está pensando en su reino, sino en el reino de Dios. Una iglesia que no está pensando en su bolsillo, sino en el bolsillo del reino de Dios. Una iglesia que está viendo constantemente cómo incluso sus finanzas también sirven al reino de Dios. Su tiempo, sus acciones, lo que son. Y que está viendo cómo se desacomoda para que otros sean acomodados. Allí usted puede ver a los cristianos cantando felizmente en un coliseo, comiéndose los leones, despedazándolos y cantando ahí. Creo que nos ha tocado un poquitico más fácil a nosotros.
Y aún así queremos evitar y evitar y evitar. Segunda aplicación para ti. Tu indiferencia, mi indiferencia por el sufrimiento a nuestro alrededor, simplemente nos está convirtiendo en un instrumento de sufrimiento para otros. Porque cuando usted pasa y alguien que está sufriendo ve que usted pasó o siente que usted pasó, más se lacera su corazón. Hay tanta gente herida, maltratada por cristianos, por iglesias, que pasaron y le dejaron tirado. Y a veces nuestra indiferencia, a veces el que viremos la cabeza al otro lado, está siendo simplemente el instrumento para que otros sufran o sigan sufriendo. Usted no está poniendo el dedo en la llaga, usted no está dando el golpe, usted no, pero usted no está haciendo nada por aliviarlo tampoco, que debieron. Número 3, Cristo con lo que hizo en la cruz sentó las bases para que no sea por tu fuerza y tú tengas la capacidad de mostrar esa compasión que este mundo está gritando que necesita. Porque siempre en ti y en mí, hasta que estemos con Él, va a quedar esa tendencia hacia virar la cabeza y brincar al otro lado. Pero Cristo, al detenerse y ponerse allí en nuestro lugar y hacerlo con nosotros, ha abierto la posibilidad para que tengas toda la potencia de Dios en ti, con su Espíritu Santo viviendo en ti, para que hagas lo mismo. Para que disfrutando de su amor te detengas y te acerques. Y quiero invitarte, hermano, por último, a que encuentres en Jesús ese consuelo que te empuja a ser el prójimo de otro que te está necesitando. No pensar tanto en quién es tu prójimo, sino de quién tú vas a ser el prójimo. Ya Jesús fue el prójimo para ti. Ya se entregó por ti. ¿De quién tú lo vas a hacer ahora? Que sea más que un programa, que sea más que una actividad, que sea más que una agenda en un momento del año, del día, de la semana, que sea un estilo de vida. Que nosotros como heridos que hemos sido sanados, podamos también ser instrumentos para sanar a otros. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Yo quiero tener una oración y así terminado esta parte. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra para nosotros. Muchas gracias porque abandonados ahí en el camino, tú te detuviste, nos limpiaste, nos sanaste, Señor. Que tu amor por nosotros nos empuje, nos constriña, nos impulse, nos motive a mostrar tu amor verdadero, genuino a esta generación. Señor, queremos mirarte tanto a ti. Nuestra mirada en ti, nuestro ejemplo seas tú. No un ministerio, no una iglesia, no un proyecto, no una manera de hacer las cosas. Tú, que nos dijiste ejemplos, he dado de todo. Que podamos disfrutar y beber en ti constantemente el empuje que tienes para que nosotros hagamos tu obra. Yo ruego también que si aquí hay personas que no te conocen, que no se sienten seguros de que son tus hijos, este sea un momento para que puedan decirle a Dios mientras yo oro, o en casa, en cualquier momento: yo soy ese que está tirado allí, que no puede más, que está cansado, que la religión pasó, que la iglesia pasó, que pasó tanta gente por aquí y nadie me tendió la mano. Reconozco que he pecado, confieso mis pecados. Fui yo quien te mandé allí a la cruz. Perdóname y hazme tu hijo.
Quiero conocerte y tener esa seguridad. Quiero ser insertado en esta iglesia como más que un asistente. Quiero crecer junto a estos hermanos. Quiero ser discipulado por alguien para seguir conociéndote más. Quiero disfrutar tanto que tú te hayas acercado a mí, que eso me motive a acercarme a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.